Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la ruta o la pista que parte del Col de les Canals del Cari, que está a unos 750 metros, en dirección a Albanyà. Esto es la provincia de Girona, Alta Garrotxa, Pirineo catalán. Desde el lugar de partida ya no vamos a encontrar grandes cuestas, solo a unas suaves pendientes y luego un buen trozo que será llano y luego ya la bajada, que la bajada sí que es importante hasta el pueblo de Albanyà. Desde la bonita pradera que hemos partido, pasaremos por Girona y por Bassegoda. No son poblaciones, son diferentes masías que están dispersas por el territorio y también por la iglesia de San Andrés de Lliurona. De esta zona, que quiere hacer rutas off-road, ride más cañeras, hay diferentes pistas de diferente nivel y diferente dificultad que van hacia la frontera de Francia. No sé si podéis apreciar cómo ha cruzado por delante nuestro un ciervo grande y otro más pequeño, que solamente serían madre e hijo. Aparte de aquí, la carretera empieza a bajar y de forma considerable y hay un montón de curvas. Os he dejado aquí una pequeña selección de estas horquillas de 180 grados que no tienen ninguna dificultad, pero con que la carretera se estrecha hay con un poco de cuidado de no encontrarse ningún vehículo de cara, aunque no suele ser una carretera que sea transitable. Aquí podríamos decir, como se suele vulgarmente, que es un pequeño estrecho. El total de esta ruta son unos 17 kilómetros y se suele tardar alrededor de 35-40 minutos. Salvo la época invernal, que esta zona está nevada, entonces prácticamente imposible pasar, el resto del año no presenta ninguna dificultad. Además, con que es todo hormigón y está en bastante buen estado, está bastante limpio, aunque haya llovido el día antes, no hay ningún problema de acumulación de barro. Al final de la ruta está la población de Albanyà y aunque en el vídeo no lo veremos, a nuestra izquierda nos quedaría el río Muga, donde hay unas zonas de baño muy bonitas, unas pozas, unas pequeñas cascadas, un sitio muy agradable y sobre todo en verano muy refrescante para darse un buen chapuzón. Llegamos al final de las interminables curvas y del vídeo de esta ruta. Ráfagas a todos los moteros.